Restaurante La Barbacana patrocina este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este lugar, a esta recachita de Málaga donde la cultura, el patrimonio y las tradiciones se ponen de manifiesto. Primero, poner de manifiesto en el día de hoy nuestro recuerdo y nuestro cariño personalmente hacia la figura de Esteban Ribot, que nos ha dejado en el día de ayer, y hoy yo personalmente quiero recordarlo, puesto que ha sido un buen cofrade, un gran cofrade más que bueno, que lo era, un buen padre, buena gente, buen amigo y muy querido en la Hermandad del Rocío, en los círculos cofrades de Málaga, muy querido por su gente porque se hacía querer y como decíamos, en el día de ayer fallecía, pero siempre lo vamos a tener en el recuerdo y por eso hoy nuestro recuerdo, mi recuerdo personal, quiero que vaya para su familia, para su gente, para todas aquellas personas que tuvimos el placer, el honor, el gusto de tratar con él y de conocerlo. Y conocer, además de a Esteban Ribot, quédense con ese nombre y estudienlo con el tiempo. Vamos a conocer también con el tiempo a todas aquellas personas que han formado parte de esta bendita ciudad desde muchos puntos de vista. Pictóricos, arquitectónicos, escultóricos, políticos, empresariales, artísticos. Sepamos pues qué personaje y qué persona es la que viene hoy a nuestro espacio. Jorge Rando es un pintor y escultor nacido en Málaga en 1941. Este artista ha estado vinculado al movimiento del arte neoexpresionista. Es considerado uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel internacional. Desde los años 60 hasta la actualidad ha expuesto su obra en numerosas galerías y ferias de arte contemporánea y también en fundaciones y museos nacionales e internacionales. Además, recibe una gran cantidad de premios y galardones por su trabajo. Entre 1950 y 1961 aprobaba el ingreso en el Instituto Gaona, comenzando sus estudios en el Colegio de las Mercedes de Málaga. Cursa 2 años de retórica, termina el bachillerato y 1 año de filosofía en el Seminario Conciliar de Málaga. Deja el seminario y continúa sus estudios de filosofía y teología. En todos estos años no deja de dibujar y pintar. Así, en 1957 y a la edad de 16 años, realizará su primer gran mural. Terminados sus estudios en España, se marcha a Alemania para ampliar sus conocimientos sobre los filósofos alemanes, descubriendo que su lenguaje para expresarse es el del expresionismo. Se interesa por el arte de las vidrieras, por lo que visita catedrales de los diferentes países por los que pasa, deteniéndose especialmente en las de España, Francia y Alemania. Entra en contacto con las técnicas del vidrio y el emplomado. Entre 1975 y 1984 mantiene su residencia en Colonia, Alemania, y expone su obra en galerías de arte de Colonia, Düsseldorf, Stuttgart y Berlín, así como Múnich y Hamburgo. De 1984 a 1990 el artista regresa a Málaga con su mujer, donde comienza su periplo en España. Estos años se encierra en su taller para trabajar fuera de toda exposición al público. Siguiendo con sus viajes y estudios, además de trabajo y exposiciones, Jorge Rando no deja de crear e investigar. Entre sus trabajos se encuentra el Museo al Aire Libre de la Catedral de Málaga, inaugurado en 2009. Se trata de 7 esculturas de gran tamaño hechas en hierro y madera, además de un grupo escultórico de 8 piezas. Jorge Rando realiza también los bocetos de 25 vidrieras de la catedral. En 2014 se inauguraba en Málaga el Museo Jorge Rando, que alberga la obra del artista y la sede de su fundación. El edificio elegido para el museo es el Monasterio de las Madres Mercedarias, en el barrio del Molinillo. Muchos tesoros tiene esta ciudad y muchos personajes y muchas personas que la hacen grande. Y si hablamos de tesoros, se ponen de relevancia, se ponen de manifiesto y se ponen al público, aunque ya lo estaban, unos tesoros capuchinos, pues que asimismo se llama la exposición que en Ars Málaga, saben que es el museo adscrito al Obispado de Málaga en la propia sede del Obispado de Málaga, una sala expositiva de primera categoría a nivel andaluz y a nivel nacional, pues como les decíamos, en Ars Málaga la pasada semana se presentaba
en esos tesoros de capuchinos, esos tesoros que teníamos a la vista, pero que en muchas ocasiones o no nos hemos fijado, no nos hemos dado cuenta, y que existía un patrimonio relevante, personal y magnífico artísticamente hablando, para exponernos, para hablarnos y para manifestarnos cómo ha sido ese encuentro con la restauración, con la documentación, con la puesta en escena de esos tesoros que verán la luz ya restaurados y en la propia iglesia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, del barrio de Capuchinos. Están hoy con nosotros, en primer lugar, el presidente de la Fundación Málaga, Juan Cobalea. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes y muchas gracias por la buena acogida y por el programa que hacéis. Totalmente nos ponen al día de la cultura y las costumbres de Málaga. Eso intentamos. Estamos aquí muy cómodos a vuestra disposición. Y por otro lado, nuestro querido amigo, periodista de Diario Sur también y pastoreño por encima de todo, don Jesús Hinojosa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Juan, la Fundación Málaga, evidentemente la hemos reconocido muchas veces en todos aquellos ámbitos culturales que tenían que ver con la ciudad, en la puesta en escena de ese patrimonio de la propia ciudad y en diferentes actividades. Y en esta ocasión se ha fijado en ese patrimonio de la Iglesia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, proveniente a su vez de ese convento de los frailes capuchinos de Málaga, que fue desamortizado, y había un patrimonio tanto escultórico como pictórico y documental que muchas veces escapaba a nuestra visión, pero que pertenecía al ámbito del convento y de la iglesia, y que ahora se ha restaurado, se ha puesto de manifiesto y se le ha dado mucho más valor exponiéndolo y presentándolo con esta exposición. Precisamente esas son las palabras, es decir, lo que hemos hecho es intentar ponerlo de relieve, porque como bien has explicado, era un gran desconocido. Y gracias a nuestro compañero Jesús ha sido el que nos lo ha puesto delante. Y yo y mi fundación tenemos que reconocer que tampoco conocíamos en profundidad. Sabíamos que estaba del barrio de Capuchino, era un elemento esencial del barrio, la iglesia de la Divina Pastora, Santa Teresa de Jesús, sabíamos de la tradición que tenía, de la singularidad de la propia arquitectura, que incluso el ayuntamiento pues estaba haciendo un esfuerzo junto con el obispado para ir rehabilitar el edificio, pero bueno, no teníamos conciencia realmente del valor que tiene, ¿no? De que tenía lo que son las tallas, las esculturas, las imágenes y los cuadros que contenía, ¿no? Y que se habían conservado pues gracias a la proximidad del cuartel, como todos sabemos, ¿no? Y fue cuando, bueno, pues un buen día Jesús, que ya lo conocíamos y él en otras ocasiones hemos interactuado, pues nos dijo, tenemos que hablar de este tema, y cuando nos habló, pues como se dice, nos abrió los ojos, ¿no? Ya empezamos a mirarlo con exactitud, y lo que puedo confesar es que a medida que ha ido pasando la recuperación, la rehabilitación, hemos ido visitando a los dos escultores, Paco Naranjo y José María Ángeles Mulero, pues hemos ido viendo cómo crecía el interés por esta situación, ¿no? Y al final yo creo que estamos francamente muy felices, hemos terminado muy felices de las actuaciones que teníamos una expectativa buena, pero han sido excelentes. Sí, lo han superado. Jesús, desde el pasado junio que se cerraba la iglesia, se ponía en manos de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, de esa rehabilitación del Ayuntamiento de Málaga, junto con el obispado, tanto las hermandades penitenciales y de gloria salían del templo hacia otros templos, y el patrimonio, en este caso, sufría un proceso de restauración, primero documentación, restauración y ahora puesta en valor, que a través de esta exposición y su posterior adecuación a los sitios donde se ubicaba tradicionalmente en la iglesia. Estamos viendo y estamos reconociendo 14 piezas en Ars Málaga de un valor incalculable en el sentido artístico, pero de un valor meritorio, puesto que, como decíamos, se exponen de una manera extraordinaria, cercana al público, y vamos a ver el patrimonio, sobre todo del siglo XVIII, con el que contaba tanto el convento, después iglesia, de la Pastora. Sí, la verdad que, como has comentado,
yo creo que ha sido una sorpresa incluso para los de la propia casa, ¿no? Es decir, sabíamos que teníamos algo muy valioso, pero a la hora de restaurarlo no sabíamos tampoco qué resultado iba a dar esa labor, ¿no? Y la verdad es que al principio esta parte de la rehabilitación de la iglesia no estaba contemplada, fue una cosa que surgió un poco sobre la marcha. Yo tengo que dar las gracias aquí públicamente a Juan y a Fundación Málaga porque la acogida al proyecto fue fantástica desde el primer momento. Y ya te digo, casi un poco viendo, bueno, merece un poco la pena de que ya que se está poniendo el templo en valor y que se está recuperando, merecía la pena también el contenido, digamos, del templo, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con estas obras que, como habéis comentado, han llegado hasta nosotros de los siglos XVII, XVIII y XIX, y la sorpresa ha sido esa, es decir, encontrarnos con unas obras de las que conocíamos la historia, la iconografía de santos franciscanos y capuchinos que representaban, pero no sabíamos un poco en qué estado podrían llegar a encontrarse con una buena restauración, una buena documentación de la posible autoría, ¿no? En su mayor parte son esculturas anónimas. La única que tenemos certeza es el lienzo de los lienzos antiguos del retablo, el lienzo de San Antonio, que está firmado por Juan Ramírez de la Fuente en 1629, y las demás son todas piezas anónimas, pero bueno, sí se ha hecho una labor de catalogación y de documentación de esas piezas para por lo menos encuadrarlas dentro de alguna escuela o algún autor, ¿no? Sí, porque por ahí suenan Pedro de Saya, Gutiérrez más cercano al 19 ya, sí, que son escultores que han trabajado en Málaga y para Málaga principalmente también para hermandades penitenciales. Ajá. Y vamos a ver pues todo ese modelos escultóricos, sobre todo están basados en tres apartados, ¿no? Que tienen que ver con los santos capuchinos o santos franciscanos también. Ajá. Y con las devociones capuchinas. La exposición se divide en tres partes, como tú comentas. Bueno, hay que explicar que los capuchinos en realidad son una reforma de la orden franciscana, que es la orden primera. Es una reforma de 1525 y entonces se ha querido hacer una distinción en la exposición entre lo que son santos franciscanos y santos propios de la orden capuchina. Esa primera parte son los santos de la orden capuchina, que son San Félix de Cantalicio y San Fidel de Sismaringa, dos tallas con bastante valor. En el caso de San Félix, pues se ha atribuido por José Luis Romero Torres, al que le tengo que dar también públicamente las gracias por su ayuda, a Miguel de Zaya, discípulo de Pedro de Mena. Y luego esta pieza de San Fidel de Sismaringa, de que bueno, a raíz de la limpieza pues se ha descubierto un poco los rasgos de la escuela genovesa que estuvo trabajando en la ciudad de Cádiz, en el entorno de Cádiz en el siglo XVIII. La segunda parte es esta parte de los santos franciscanos de la observancia, propiamente de la orden franciscana, que arranca con esos dos magníficos lienzos, este que hemos comentado de Juan Ramírez de la Fuente, de San Antonio de Padua, y otro de San Luis de Tolosa. Estos son unos lienzos que pertenecían al retablo de la iglesia, siguen al lado del retablo, en las paredes de los lados, pero componían, digamos, los 5 lienzos que tenemos constancia o seguridad que existían por foto en el retablo. En la parte superior, en el centro, estaba el lienzo con la entrega del hábito a Santa Brígida, puesto que la iglesia se construye al lado de la ermita de Santa Brígida, que quedaba. Justamente. Ese lienzo no ha podido llegar hasta nuestros días, pero te digo, por foto del archivo Temburi sí se conoce que existía. Los dos lienzos de los lados, que están San Fidel de Sismaringa y San Lorenzo de Brindis, que justamente hoy han empezado las labores de restauración de los lienzos, puesto eso no se ha podido quitar del retablo y se están haciendo, digamos, in situ. Y estos dos lienzos que estaban en una parte más inferior y que ahora están en los lados con San Antonio y San Luis de Tolosa, que quiere decir que San Luis de Tolosa, aunque mucha gente no lo sepa, es patrono de Málaga, puesto que su festividad es el Día de la Reconquista, el 19 de agosto, y es uno de los patronos desconocidos que tenemos en Málaga. Estamos viendo imágenes de la puesta en escena en días pasados. Esta imagen totalmente novedosa de la Santa Teresa, que es cotitular del templo capuchinero, realizada por Juan Vega, y después tendremos la oportunidad de hablar de ella precisamente. Hablábamos de una serie de santos de la orden, de santos franciscanos. Son todas unas imágenes, tanto las pictóricas como las escultóricas, de una calidad contrastada, que también están en torno a la devoción de la pastora. Hablabas de Cádiz, tenemos que hablar de... En Málaga la devoción de la pastora es tan importante que fue la segunda de las ciudades a nivel mundial. Claro, evidentemente la devoción a la pastora surge desde Sevilla, ¿no? Y desde San Isidoro de Sevilla. Pero después la siguiente fue Málaga, y la iconografía de la pastora en Málaga, también del siglo XVIII,
se supone y se atestigua que es la segunda de las devociones y escultóricamente hablando quizás sea de las primeras que quedan en Andalucía en torno a una vocación de la pastora como la imaginó y la pidió en cuadro en lienzo, con lo cual escultóricamente la pastora de Málaga tiene un valor tremendo y sobre todo porque vertebra el barrio de Capuchino ya no como patrona del propio barrio, sino también del deporte, como todos sabemos, y también aparece un lienzo, en este caso una fotografía de la pastora porque tiene que estar presente. Sí, evidentemente queríamos que de alguna manera o estuviera ella, aunque fuera en este caso una reproducción fotográfica. Como todos sabemos, las imágenes devocionales, pues a la hora de exponerse tienen un poco el hándicap ese, ¿no? De que retirarlas del culto pues genera cierta tal, ¿no? Entonces, bueno, está presente, como tú comentas, es una, bueno, yo no debo hablar de ella, pero bueno, sí, la verdad es una obra escultórica magnífica. Atribuido a José Montes de Oca. Y justamente ahora hemos encontrado un documento a raíz de las investigaciones que se han estado haciendo por el libro este que se ha hecho, que se editó con la Saeta de Otoño. Pues Juan Cristóbal Jurado ha encontrado un documento que de alguna manera viene a certificar que la presencia de la imagen ya en 1741 ya estaba en el convento. Hasta ahora la referencia más antigua que teníamos era de 1770. En 1771, Fray Dios José de Cádiz funda la congregación, eso ya lo tenemos documentado, y ahora ya apareció esta referencia a través de un testamento de que ya en 1741, quiero recordar, la imagen ya estaba en la iglesia. Juan, un importante patrimonio para restaurar, para poner en valor, y veíamos que la fundación estaba en esa presentación junto con el obispado y con Málaga, verdaderamente es relevante, y por parte de la fundación todas las crónicas y todas las lecturas que se han hecho han sido de alabanza, y sobre todo que la Fundación Málaga pueda acometer toda esta restauración y ponerla en relieve, ¿no? Bueno, efectivamente, la Fundación Málaga tiene un amplio abanico de actuación en todo el ámbito del arte y de la cultura en Málaga. Nuestro fundamental ideario es acudir a ayudar, a intentar de fomentar, impulsar los elementos que lo necesitan más. Por eso nuestra filosofía es ayudar sobre todo a los nuevos jóvenes creadores de Málaga, y también de alguna manera que popularicemos más la cultura, que la cultura llegue a más público. Y en ese sentido nosotros tenemos, digamos, dos líneas de entrada para acometer proyectos. Hay algunos que realmente son de iniciativa propia, idea propia, porque acudimos a nuestro cuestión marco, a nuestro objetivo marco, y decimos, bueno, pues tenemos que acudir aquí a un tema de teatro, un tema de concierto, un tema de edición. Y otra línea sería, pues, que es fundamental, es decir, la restauración, recuperación de patrimonio, que este patrimonio de Málaga, que tiene mucha riqueza y sobre todo también en la parte eclesiástica, un valor incalculable, pues tenemos una trayectoria, creemos que importante. Ya en el año 2004 restauramos el techo del Cervantes, Ferrandi, y lo hemos completado en este año 2017. Entre otras cuestiones, hemos ido a otras iglesias, en Vélez Málaga, de Guevara, de Evaristo Guerra, y algunos otros que hemos hecho por aquí. Hay algunos proyectos que, como digo, nosotros lanzamos, y otros que, como nos gustan mucho las alianzas con las entidades culturales y con las personas de la cultura de Málaga, que entre paréntesis creo que es importante destacar cómo nos venimos encontrando con una valía importante de mucha gente en Málaga que entiende mucho de cultura, que ama la cultura, que produce cultura, y que seguramente pues nos pasa como con los tesoros de Capuchino, que no los conocemos bien, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucho valor. Uno de ellos es Jesús, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando seleccionamos un proyecto, pues si nos viene de una persona o una entidad de prestigio, pues lo miramos con mucho más interés, ¿no? En este caso, como decía, viniendo de Jesús. Tenemos alianzas con las distintas instituciones, porque la Academia de Bellas Artes de San Telmo, con la Academia de Ciencias, porque entendemos que la cultura tenemos que hacerla entre todos, entre todas las instituciones, entre todas las personas, entre toda la gente que forma
la Málaga cultural, ¿no? Para lanzarla, que seamos una plataforma. Nosotros tenemos que ser una plataforma que lancemos, que recojamos y lancemos. Esto, como he comentado antes, pues nos pareció que era esencial, cumplía todos nuestros objetivos, no solo porque queremos, respetamos el concepto de la recuperación patrimonial, y no es una vocación, es una realidad lo que estamos haciendo, sino porque además responde a poner en el mapa como referencia lo que es la iglesia de Capuchinos y lo que es un poco también un centro espiritual del barrio de Capuchinos, un barrio histórico que evidentemente ha jugado un papel fundamental en la historia de Málaga y que de alguna manera, pues ahora yo creo que vamos a ayudarle a potenciarse, a ganar su autoestima y hacia adelante, con lo cual esto entra a formar parte de lo que decimos extender la cultura. Jesús, hemos hablado de Francisco Naranjo y Ángeles Mulero, que han sido parte del equipo integrante de restauradores, de la restauradora, que han realizado los trabajos. Pero después habríamos dicho un trabajo de documentación, donde catedráticos, expertos e investigadores como José Luis Romero Torres, Juan Antonio Sánchez López han participado junto con más historiadores de la UMA, investigadores, además de Sergio Ramírez, Javier González Torres, que forman un equipo que después, junto a Marion Redes, propio Paniagua, arquitecto técnico del obispado, Pablo Pastor, y tu persona propia, editarán un catálogo también a través de la Fundación Málaga, donde todas las piezas se pondrán, pero también se pondrán de relieve toda la historia que estamos comentando, de Capuchinos, del barrio, de la Pastora, de las vocaciones. Efectivamente, se está ultimando ya, evidentemente no ha dado tiempo a tenerlo los primeros días de la exposición, porque bueno, hemos querido que en el catálogo aparezcan las imágenes de las piezas ya restauradas, ¿no? Entonces, pero en breve se va a poder adquirir allí en Armálaga un catálogo, como tú comentas, con todo, digamos, el discurso de la catalogación y documentación de las piezas, en el que, bueno, Marion Redes ha escrito un artículo sobre la historia del antiguo convento de los capuchinos. Pablo Pastor y un servidor pues hemos hecho un poco el esquema o el repaso a lo que ha sido la obra de rehabilitación del edificio, del Continente. Luego Francisco Naranjo y María Ángeles Mulero pues describen lo que ha sido la labor de restauración de las piezas, y luego ya toda la parte de catalogación de cada una de ellas, como tú has comentado, coordinada por José Luis Romero, con Juan Antonio Sánchez López, Sergio Ramírez y Javier González Torres. Y la verdad que está bastante completa, queda una obra que yo creo editorial, que gracias a Fundación Málaga, que de nuevo que ha sido la que ha apostado también por este trabajo, pues ha podido llevar a cabo, y la verdad que queda bastante completo porque viene de cada pieza, no solo de la descripción iconográfica de la pieza en cuestión, de la imagen en cuestión, sino también el tema de las atribuciones, los rasgos estilísticos que presenta, y a partir de ahí pues si se puede tirar, digamos, hacia un autor, en fin, da un poco ese Claro, porque todas las piezas que estamos viendo, estábamos hablando antes, y alguien se podrá preguntar, bueno, en Málaga, con los distintos acontecimientos históricos, tanto 31 como en el 36, los acaecidos a lo largo de la historia del pasado siglo, ¿cómo se ha conservado este patrimonio? Y hay que decir que precisamente tanto el convento como la propia iglesia, aunque sufrieron la expropiación de Mendizábal, como todos, ¿no? Pero en los acontecimientos y en los luctuosos acontecimientos de la guerra civil y de esos días fatídicos, no fue asaltado precisamente por una teoría de relación sentimental con la Pastora y los republicanos del barrio de Capuchinos, y otra evidentemente por la presencia del cuartel militar que existía anexo y que partía del propio convento, puesto las instalaciones eran las del propio convento. Por eso ese patrimonio se conserva y se mantiene, y hasta hoy que se ha puesto también de manifiesto, porque muy pocas restauraciones han sufrido parte de las piezas, ¿no? Sí, como tú comentas, junto con lo que es la Iglesia de la Victoria, era el otro ámbito, digamos, especial dentro de los lamentables sucesos de los años 30 del siglo pasado, en los que se perdió tantísimo patrimonio, y en este caso, bueno, pues sí ha podido llegar un poco esquilmado porque había más piezas, es decir, sabemos por documentación que la invasión francesa, pues la verdad que dejó el convento caos prácticamente, vamos, llegaron incluso a plantearse
la posibilidad de derribarlo, porque aquello quedó convertido en un cementerio, la iglesia la desvalijaron entera, la biblioteca, en fin. Luego los frailes capuchinos intentaron recomponerlo hasta que, bueno, ya finalmente en la desamortización, ¿no? Pero sí, como tú comentas, bueno, es un patrimonio que la verdad que, como yo digo muchas veces, es casi un milagro, ¿no?, que haya llegado hasta nuestros días, porque te pones a leer las crónicas de aquella invasión francesa y la verdad que aquello lo dejaron desahuciado totalmente, ¿no? Pero bueno, sí, ha llegado, y la verdad que muy satisfecho de poder llevar a cabo esa restauración. Hay piezas incluso que mucha gente no lo sabe, que estaban en la iglesia, incluso después de la guerra, y en uno de ellos, por ejemplo, es el crucificado de Alonso de Mena que hay en la catedral, en la capilla de los caídos de la catedral. Pues ese crucificado estaba en el altar mayor de la Pastora, de la iglesia de la Pastora, y por circunstancias, pues las clarisas, que en aquel año todavía no había parroquia, la parroquia es del año 1950, las clarisas lo cedieron a la catedral. Claro, vemos un crucificado, pero es el del ático, del retablo, que normalmente no apreciamos o no nos fijamos, evidentemente, pero que ha recuperado todo su esplendor y que se ha manifestado como una gran obra escultórica. Sí, la verdad que el crucificado es una de las piezas más sorprendentes. Evidentemente es una imagen que está a una altura considerable, con lo cual prácticamente yo recuerdo muy pocas veces que se haya podido limpiar, tal vez alguna vez cuando se ha pintado la iglesia, bueno, pues se le ha pasado un poco un plumero y demás, y la verdad que esa es de las piezas que más sorprenden, ¿no? Es decir, pues se le ha quitado una gran cantidad de suciedad, de barnices que tenía la imagen y demás, y la verdad que la labor que han hecho Paco Naranjo y María Ángeles Mulero es espléndida. Y después hemos estado viendo el exe homo, que normalmente escapa también muchas veces, las imágenes de San Francisco y las determinadas iconografías, que no nos acercamos o vemos que las clarisas, evidentemente, Santa Clara con la custodia, y la confundimos con Santa Teresa, con el libro y la pluma. Iconografía que hay que poner en valor, en sentido, y decirles qué es lo que tenemos. Claro, ahí hay dos piezas, tú te has referido a ellas en la exposición, que bueno, son un poco más desconocidas todavía porque habían estado en el templo, bueno, al menos una de ellas, pero actualmente se encontraban en la clausura. Esta imagen de Santa Clara de Asís, fantástica, que va a volver al templo, donde ya estaba anteriormente, y luego la imagen de San Francisco de Asís de Vestir, que es una pieza fabulosa, de Escuela Anónima Malagueña del siglo XVIII, pero muy entroncada un poco en la línea estilística de la escuela sevillana de Martínez Montañés y demás. La verdad que esa pieza es fabulosa, ¿no? Y en este caso son piezas que la gente no conocía, vaya, porque la imagen de Santa Clara, pues yo creo que estuvo en la iglesia hasta los años 70, que se cambió por una de serie, ¿no?, de estas de Olot. Y ya te digo, y el otro San Francisco de talla, la sorpresa también ha sido un poco que al hacerle la restauración y la limpieza, pues han aparecido los rasgos de la saga de los Gutiérrez de León, la famosa saga de barristas y escultores de finales del 18 y principios del 19, que la verdad que siempre esa es una de las típicas imágenes que tú la veías y decías, puede ser de Fernando Ortiz, tiene el aire del señor del huerto, ¿no?, y tal. Y ahora al darle la limpieza y rescatarle la policromía, pues han aparecido esos rasgos. No se puede afirmar a ciencia cierta, pero bueno, sí tiene ese estilo, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de esta exposición y de estos tesoros, pero será después de la publicidad. Sombra. Mitad. Largo. Solo. Café Santa Cristina. Esta Semana Santa regalamos 24 plazas en un balcón y 20 abonos de sillas. Puedes participar por correo o por internet. Mira las bases en nuestra web. Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro. El Ayuntamiento de Málaga está comprando viviendas para aumentar el parque público. Viviendas sin cargas económicas, con un mínimo de 2 dormitorios y un baño completo por un precio máximo de compra de 60.000 euros. Presenta tu propuesta de venta en la sede del IMV hasta el 13 de marzo. Toda la información en imv.málaga.eu. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Restaurante La Barbacana, un lugar para compartir sabores gastronómicos con identidad malagueña. Descubre los sábados por la noche nuestras cenas con espectáculo flamenco. La Barbacana, historia, tradición, arte y estilo.
Volvemos, muchos tesoros de los que hoy estamos hablando, y un tesoro de Málaga, un tesoro cotidiano, no deja de ser nuestra habla, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de comunicarnos, las expresiones, las frases, el vocabulario malagueño que nosotros tenemos. Sepamos en el día de hoy a qué frase, concepto nos estamos refiriendo. Expresión muy utilizada en Málaga cuando queremos hacer referencia a la realización de una infracción, acortando el tiempo y el trayecto principalmente, pues es muy utilizada en tráfico al referirnos a alguien que se ha saltado las indicaciones o ha tirado por un lado prohibido para acortar. También se utiliza para algún tipo de engaño o triquiñuela realizada, y en Málaga se habla de esa trampa o infracción como hacer la pirula. Muy común en los conductores y conductoras de esta ciudad y muy común en determinadas zonas de esta bendita tierra también. Muy común es poner de manifiesto ese patrimonio que tenemos, que siempre ha estado ahí en muchas ocasiones y que ha pasado desapercibido. Estábamos hablando ahora durante la publicidad de ese crucificado de Alonso de Mena, que actualmente se encuentra en la catedral, en la Capilla de los Caídos, pero que perteneció y estuvo en esta iglesia de la Divina Pastora y Santa Teresa, pero que anteriormente estaba en el convento, como decíamos. Hoy estamos hablando de esos tesoros de capuchinos, tanto con la Fundación Málaga, con su presidente, su director, su alma mater de la misma, como es Juan Cobalea, y con Jesús Hinojosa, periodista, compañero, y también en representación de esa hermandad de capuchinos, de esa hermandad de la Pastora y de este grupo que se ha unido para poner en valor esos tesoros. Decíamos y hablábamos con Juan de la fundación, de la puesta en marcha y de la adscripción a un proyecto presentado por Jesús Hinojosa, un proyecto que también ha tenido una incorporación de una imagen de Santa Teresa de Jesús, cotitular del templo donde se ubica la Divina Pastora, que es la titular, y que se pone de manifiesto a través de un escultor malagueño. Hablaba Juan de la juventud, de los artistas, y en esta exposición también tiene cabida esa nueva incorporación, ¿no, Jesús? Sí, la idea era un poco, a la hora de poner también el valor el patrimonio escultórico, bueno, contábamos con una imagen de la cotitular de la parroquia, vamos, muy bonita, pero seriada, ¿no?, de la época en la que se nombró parroquia de Santa Teresa. Hay que recordar que la iglesia inicialmente, cuando se crea parroquia, tiene solo el nombre de Santa Teresa, luego en los años 70 ya se le añade como título principal, el que por la historia le corresponde, de Divina Pastora. Y ya te digo, la imagen esta, bueno, se quería dar una imagen de mayor calidad, es decir, la imagen que tenemos hasta ahora no se va a perder, va a permanecer para el que la quiera seguir viendo en uno de los sitios comunes de la parroquia, y se crea esta nueva imagen que, bueno, pues la verdad que por amistad también de muchísimos años con Juan Vega, contactamos con él, ¿qué voy a decir yo?, ¿no? Todo el mundo sabe la valía de Juan, y la verdad que se tomó el proyecto con muchísimo interés desde el principio, y yo creo que, bueno, ahí está en la capilla del Palacio Episcopal junto a la exposición la obra para que la puedan admirar todos aquellos que vayan por Málaga, ¿no? Una santa que toma protagonismo, puesto que ya anteriormente también otra imagen de la referida santa, también la hermandad en este caso del Carmen, también recuperaba sí, a Santa Teresa de Jesús, la iconografía de Santa Teresa, que la hemos tenido en Málaga a través de la Pastora, como hablábamos, y estamos hablando de la imagen que estamos viendo en televisión, en la pantalla, de esa iconografía de Teresa con ese resplandor. Y hablábamos de la atribución, evidentemente, no desconocida, sino aplaudida por el escultor malagueño Juan Vega, al que saludamos en el día de hoy, puesto que está con nosotros a través de la línea telefónica. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Juan, hablábamos de una iconografía que ya te es conocida, pero nos comentaba Jesús antes también, pues que quería que tuviera una particularidad a la hora de esa cercanía con el fiel y esa cercanía con el espectador y con el creyente, y eso es lo que has representado, ¿no? Bueno, pues la verdad que, como bien dice, es la segunda vez que tengo la oportunidad de representar a
Santa Teresa de Jesús. Y bueno, pues en este caso sí que es verdad que desde que recibí el encargo por parte de Jesús y de la parroquia de la Divina Pastora, pues sobre todo hemos intentado que la obra, pues sobre todo tenga una expresión muy dulce, que represente, por supuesto, y que refleje la personalidad de Santa Teresa, y que sea una imagen que inspire mucha unción, ¿no? Que de eso creo que es la clave que debe de tener una imagen que va a estar puesta al culto. Juan, hablábamos y decíamos que el trabajo en tu taller, en el victoriano taller en el que te encuentras, no cesa de fabricar, de realizar y de gestionar obras suntuosas, de arte religioso, en este caso como Santa Teresa. También estás para la presentación, si Dios quiere, del trono de la Paloma, con todo el programa iconográfico y toda la imaginería que hemos podido contemplar y hemos tenido la suerte. Se está apostando también por la escultura en Málaga, por jóvenes creadores, como en el caso de esta Santa Teresa. Pues sí, bueno, yo la verdad que me siento muy contento, gracias a Dios, trabajando en mi ciudad, en Málaga, en mi barrio, en el que yo nací, y bueno, por supuesto, pues agradecido a todas las personas que me hacen un encargo y que pues todos lo recibo con muchísimo entusiasmo, con muchísimo cariño y con muchas ganas y con mucho trabajo diario, ¿no? Juan, siempre decimos que cuando una obra sale del taller, en este caso la Santa Teresa, y cuando llegas al encuentro, como llegarás al encuentro en la parroquia de la Divina Pastora, también algo tuyo quedará en la imagen, en el recuerdo, pero ya será de Málaga, ¿no? Por supuesto, la verdad que, bueno, que como toda la obra que se hace para ser contemplada y digamos, para la admiración y rezo de los fieles, bueno, pues ahora mismo la imagen está en la capilla del Espacio Expositivo de Ars Málaga y pues bueno, estamos encantados de que esté allí, pero lógicamente cuando ya estará dentro de su contexto es cuando esté en el retablo, en el altar de la parroquia de la Pastora. Pues Juan Vega, enhorabuena por esta nueva incorporación escultórica al Málaga y enhorabuena por tu trabajo en general, y nos seguiremos retomando estas visiones y hablar contigo, puesto que tu trabajo, gracias a Dios, es incesante, no para, y tenemos un lujo en Málaga con escultores como tú. Pues nada, muchísimas gracias y nada, un saludo a todos, un abrazo y nada, encantado de haber estado con vosotros. Gracias, Juan. Importante tener imagineros, escultores como Juan Vega, con esta juventud, con este ímpetu y con esta creación, poner en base a una creación, en base a unas cualidades meritorias, y la Fundación, hablaba Juan, que busca precisamente en la juventud y en los nuevos creadores y en las nuevas formas también de creación, uno de los soportes de la propia Fundación, ¿no? Está clarísimo, hay muchos valores en Málaga, hay mucho talento, pero hay que impulsarlo, ¿eh? Necesitan apoyo y tener vías como desarrollarlo, ¿no? En todos los ámbitos, ¿eh? Tanto en el tema de la restauración, el tema de la cultura, de las artes plásticas, también de las artes escénicas. En fin, está un poco en ebullición Málaga y ese tenemos que aprovecharlo. Es verdad que eso se está retroalimentando con ese salto cultural tan importante que ha dado Málaga, que está propiciando, bueno, pues yo creo que una política, porque hay que reconocerlo, clara, pues desde el Ayuntamiento de Málaga, con su alcalde a la cabeza, que yo creo que hay muchas instituciones que intentamos seguirlo, apoyarlo. Yo creo que eso es lo que decíamos, entre todo lo que tenemos que impulsar. Y lo que ha dicho Juan Vega ahora, está en Ars Málaga. Y qué importante es, bueno, vosotros que sabéis lo difícil que es comunicar hoy día con tantas cosas como nos llegan, ¿no? El tener un sitio donde pongamos la mirada del gran público en algo que sea recuperado. Porque, ¿qué ha ocurrido? Que hasta ahora no lo conoce nadie. Ahora lo ponemos ahí. Y se ha puesto muy bien puesto. Es decir, tenemos que reconocer, ¿verdad, Jesús? A Ars Málaga, yo quiero agradecer públicamente a Gonzalo Talecu, a Miguel Ángel Gamero, a los responsables y a todo el personal de allí, que la verdad que son encantadores.
y bueno, voluntarioso al máximo el esfuerzo que se ha hecho a Miguel Ángel Blanco, que ha estado también pendiente de todo lo que es el discurso expositivo, la fantástica labor, ¿no? José Antonio Sánchez, que estuvo en la inauguración, en fin, la verdad que allí todo lo hacen con un gusto y un cuidado, bueno, exquisito, ¿no? La exposición de Fernando Ortiz que hubo, pues era un claro ejemplo. Y en esta pues lo mismo, se ha cuidado muchísimo todo lo que es la iluminación, el tema de las palabras donde deben de ir, incluso el sonido, ¿no? Le han puesto esos cantos como de gregoriano, ¿no? Que recuerdan o evocan esa presencia de la Orden Capuchina aquí en Málaga, ¿no? Decíamos y hablamos con todos los representantes de Art Málaga, que es una de las mejores salas expositivas que existen en la actualidad, y así lo refrenda. Una sala donde hemos podido ver desde anteriormente el arte africano, ahora, bueno, una gran exposición en torno a la figura de Fernando Ortiz, y esta también es preámbulo de otra gran exposición que se va a realizar en torno a Pedro de Mena, con lo cual, además, se inmiscuirá entre medio Francisco Buiza Fernández también, escultor contemporáneo, relacionado con la religiosidad popular, las imágenes para cofradía, pero en el día de hoy estamos hablando de estos tesoros capuchinos, 14 piezas. Jesús, ¿hasta cuándo se va a proyectar la exposición? Hasta abril, finales de abril, sí, ¿no? La idea es eso, hasta el 29 de abril. Ese será el último día de la exposición, que será entrada gratuita, como todas las exposiciones que se suelen organizar allí. Y a partir de ese día, pues ya empezaremos con el tema del traslado de las piezas ya al templo, que esperamos que poderlas ver muy pronto por allí. Esperamos tener pronto el folleto, porque como decíamos, claro, eso tiene que quedar ahí, que quede, ¿no? Sí, lo de la publicación es esencial para que quede constancia, ¿no? También hablamos en su momento, pues ya realizaremos un programa especial, estamos ahora viendo la exposición, pero un templo que tiene previsto reabrirse para finales de marzo también, o para la primavera se hablaba, ¿no? No me atrevo a poner fecha. En estas cuestiones... No, por eso yo, la sigo de cerca, voy prácticamente casi todos los días. Pero la verdad que está complicado poner fecha, porque yo siempre, aunque a mí me dicen esto ya les falta muy poco, yo siempre veo tantas cosas por terminar que la verdad que... Lo de las obras de albañilería... Que no me atrevo a poner una fecha exacta, pero la verdad que sí, sí creo que puedo garantizar de alguna manera que lo mismo que ha sorprendido la puesta en valor de las piezas escultóricas y pictóricas de la iglesia gracias a Fundación Málaga y a Art Málaga, va a sorprender la labor de reparación de todo y la rehabilitación de todo el interior que está haciendo la oficina de rehabilitación urbana del ayuntamiento. Claro, la última... completar la faena, ¿no? Y completar la faena, volviéndola a su lugar donde efectivamente, tendrá que estar, para su ubicación. Y hacer un acto de inauguración, de puesta otra vez en conocimiento, de difundirlo, de que disfrute el barrio, de que disfrute Málaga, que lo conozca todavía más. Yo creo que eso va a ser un poco el broche de oro de todo el proyecto en su conjunto, ¿no? Sí, porque el barrio está deseoso ya de que abran, aunque las imágenes se han ubicado, en el caso de la Pastora cerquita, prendimiento un poquito más distanciada, junto con el Dulce Nombre o la Virgen de la Alegría, de Hermandades de Gloria, pero el barrio lo que quiere ver es la ubicación real de todas, y el ver a la Pastora principalmente volver a ver a la Pastora en su altar mayor y recuperar pues esa tradición. Además, Hermandad de la Pastora, de siglos atrás hemos estado hablando, aunque Pepe Claro evidentemente fue el gran empuje en los años 40, finales de los 40 del pasado siglo, que ha llegado hasta nuestros días, y que tenemos una gran congregación, una gran hermandad, un gran templo, y sobre todo lleno de piezas ornamentales y piezas pictóricas, escultóricas de un grandísimo valor. Y ahora se va a poner de manifiesto el valor arquitectónico, que es otro que ha escapado siempre también a nuestra visión y a la historia de Málaga. Totalmente. Yo le decía el otro día que hablando con Pablo Pastor, con el arquitecto técnico que ha llevado el proyecto, le decía, digo, Pablo, yo de todas las iglesias que tú has arreglado, porque es verdad que tiene una experiencia fabulosa. De Santiago. De Santiago, bueno, empezó con San Agustín, San Felipe, San Juan, San Pedro, en fin. Digo, yo creo que esta es la que más va a causar sorpresa por el cambio, ¿no? Y me decía, pues yo creo que sí, que
es verdad que a lo mejor no tiene la riqueza arquitectónica, evidentemente, porque las iglesias de los capuchinos, pues la arquitectura está marcada por la austeridad, lo que hablábamos antes, es decir, ellos no hacían retablos de madera, sino que hacían retablos, cubrían el espacio a base de lienzos, que era un poco lo más económico, entre comillas, o lo más sobrio, ¿no? Entonces yo le comentaba, digo, yo creo que esta es de las que más va a sorprender, ¿no? Dice, yo pienso que sí. Claro, pues normalmente en obras se rescata lo que había anteriormente, unas policromías que a lo mejor la gente no se espera, o unos colores, en el caso de Santiago, ese blanco que quitaba los grisáceos y las tonalidades que después se añadieron, el zócalo, todo cambiará. En La Pastora pues veremos policromía, veremos recuperaciones, veremos estructuras que no estaban ocultas, con lo cual se pone de manifiesto el patrimonio arquitectónico de Málaga a través del obispado, ayuntamiento en colaboración, en este caso. Vamos a decir para primavera, que eran las noticias que salían en prensa y que nosotros mismos comentábamos. Hemos dicho hasta el 29 de abril la exposición, el horario de visita. Era hasta las 8 de la tarde. Sí, todos los días abre a las 10:30 de la mañana, no cierra al mediodía, y luego hasta las 8 de la tarde, creo que es los jueves, viernes y sábados, y el resto de días de la semana hasta las 7. Porque ahora Fundación Málaga evidentemente está con este proyecto, ahora es ponerlo en valor, editar esa publicación de la que estábamos hablando, y después con qué vais a continuar, o qué estáis barruntando a la vez y al mismo tiempo. Bueno, la verdad es que no paramos, ese es nuestro objetivo. El año 2017 pues realizamos en torno a 40 eventos culturales, ¿no? O sea que estábamos casi a 3 o 4 cada uno de los meses, ¿no? Unos más y otros menos. Ahora, con el tema expositivo, pues por ejemplo, acabamos de inaugurar la semana anterior, 2 días después de esta, en la Económica, pues Coloratura, también por un pintor malagueño, vanguardista, de arte contemporáneo, Javier de las Peñas, que ha mezclado los sentimientos de la ópera con la pintura, y bueno, es una pintura, ya digo, vanguardista, que sorprende y que también me sorprendió a mí porque estuvo absolutamente lleno en la presentación, la Económica, no sabía yo que había tal. La verdad es que Málaga, como digo, está ahora mismo muy inquieta, muy curiosa en todos los actos que se hacen de la cultura. Vamos muy pronto, en torno al mes de abril, a presentar la exposición de Extraña Varsovia, que también está dedicado a jóvenes valores de la pintura malagueña. La vamos a hacer en el MUPAC, ¿no? Y continuando con el arte plástica en este sentido, en torno al verano, sobre junio, tenemos un acuerdo con Aplama, y vamos también a presentar otra exposición allí en sus locales, también de jóvenes emergentes pintores malagueños. Ya no tenemos que pedir la apertura del Museo de Málaga, de la aduana, que todos conocemos como la aduana. Lo que sí tenemos que pedir es que lo abran en verano, durante todo el día, ¿no? Sí, es verdad que es una pena, porque justamente en una época tan llena de visitantes y tan llena de malagueños, porque también en esa época pues salimos más a la calle, evidentemente, ¿no? Y pues que esté cerrado, bueno, una de las pinacotecas, yo creo que es excepcional, ¿no? Por el trabajo que ha costado ponerla a disposición de la ciudad, que no se aproveche, ¿no?, en todo su contenido. Jesús, hasta el 29 de abril hemos dicho, 14 piezas que se podrán contemplar en Art Málaga. Se ponen de manifiesto esos tesoros, muchos casos ocultos, de los que estábamos comentando, un patrimonio de Málaga que tendrá que volver, evidentemente, para la puesta en escena nuevamente del templo, y después también habrá traslado, que nos gustan tanto, para volver a ver La Pastora, al Dulce Nombre, Aprendimiento, con lo cual habrá un movimiento en torno a La Pastora grande en estos meses, y que nos llegará hasta el verano para todo su esplendor. Sí, yo me imagino que sí, vamos. La verdad es que no hemos concretado a nivel de parroquia todavía cómo se va a organizar, pero la idea me imagino que será algo parecido. Bueno, me imagino que la Pastora será la primera que devuelva a su casa, y a partir de ahí pues ya el resto de imágenes titulares de las cofradías volverán. En este caso también incluso la Virgen de la Alegría está siendo restaurada por David Anaya, también volverá remozada la imagen, que actualmente está de forma provisional en la iglesia de San Dámaso,
y me imagino que será algo parecido, es decir, en un mismo día o en días bastante próximos en el tiempo se hará ese regreso para la reapertura del templo, que ya te digo, va a sorprender sobre todo, bueno, ya se ha comentado, ¿no?, el tema de las pinturas murales que han aparecido. En todas estas restauraciones, el que entonces fue nuevo obispo de Málaga, San Felipe, fue una apuesta también cuando vio el templo, y ha sido una apuesta en las siguientes restauraciones, y en este caso la pastora también era una ilusión y un sueño también por parte del obispado y de ponerla en valor. Yo creo que aquí, vamos, el obispado evidentemente ha tenido una colaboración exquisita, porque de hecho incluso ha habido una serie de circunstancias que al final han obligado a incrementar el presupuesto, porque empezábamos... En 119.000... Yo ya no sé ni por dónde va. Eso empezó. Eso es lo del principio, ese número ya no vale. Lo veo muy poco. Ese número ya no vale. Ahora mismo no sé en cuánto está, pero ya te digo que ese número no vale. Y la verdad es que empezamos a descubrir una serie de pinturas murales y de cosas que decíamos, bueno, esto es una lástima, ¿no?, que no se termine de recuperar hasta por lo menos hasta donde se pueda, ¿no? Y la verdad que ahí sí tengo que decirlo, que el obispado ha hecho un papel extraordinario de diciendo, venga, pues yo ayudo, y el papel fundamental absoluto, que lo dije al principio, la Oficina de Rehabilitación del Instituto Municipal de la Vivienda, su concejal, Francisco Pomares, su responsable, Francisco Bravo, José María López Cerezo, todas las personas del equipo de gobierno, que la verdad que desde primera hora hicieron una apuesta fantástica por esta recuperación de un edificio que al final no deja de ser patrimonio de la ciudad, es decir, aunque tenga ese matiz religioso evidentemente, pero estamos poniendo en valor un patrimonio histórico de la ciudad del siglo XVII, y que, en fin, que ahora cuando la gente lo vea, pues se va a dar cuenta de todo lo que escondía, ¿no? Nosotros lo ponemos en valor porque es nuestra collación, nuestra parroquia de PTV, y dime, lo que Juan. decía Jesús, darse cuenta. Eso es lo que nosotros también queremos, que nos demos cuenta de lo que tenemos y divulgarlo y comunicarlo es importante. Entonces nos comprometemos desde la Fundación Málaga a que nuestra agenda cultural de Málaga, que queremos que sea el referente donde se pueda mirar toda la Málaga cultural, todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, pues se recoja. Entonces vamos a estar muy atentos a que todo esto que estamos haciendo salga, y todos los hitos fundamentales, porque es importante todo el patrimonio, como decíamos, el no religioso y el religioso, claro. Incluso, pues, os comento, en la Semana Santa también lo consideramos un hecho cultural, dentro de la dimensión tan importante que tiene en la sociedad de Málaga, ¿no? Evidentemente nosotros no vamos a hacer los itinerarios de la Semana Santa, ni vamos a divulgar, pero sí que vamos a recoger los hitos, los puntos sensibles, importantes de cada una de las cofradías, cuando en un sitio que sale, otro que se encierra. ¿No te decía yo que esto se acaba muy rápido? Ya nos acabamos. Pues esto lo vamos a hacer. Juan Cobalea, Jesús Hinojosa, muchas gracias por venir y por informarnos de esta magnífica exposición y la puesta en escena de la misma y la reapertura del templo pastoreño y capuchinero, y nos vemos por Málaga. Este es el comienzo de una gran amistad, como decíamos allí en Casablanca, y esperemos que sigamos durante mucho tiempo. Que así sea. Gracias a los dos, y nosotros volveremos el lunes con mucho más patrimonio, con muchas más noticias y con mucha más cultura de esta, que es nuestra ciudad y no deja de ser Málaga. Restaurante La Barbacana ha patrocinado este programa.